Bien, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Súper. Bien, súper. Antes de empezar, yo tengo que pedirles un favor, necesito que me ayuden con algo. Resulta que desde hace un tiempo, cuando voy a una conferencia, grabo un mensaje en la audiencia para mi hija. Tengo una pequeñita de 9 años y ahora se me olvidó ahorita como llevarle un saludo de la gente con la que tengo la oportunidad de interactuar. ¿Me ayudan con eso? Es más cuestión de mandarle un saludo rapidito, ¿sí? Sí. Listo, entonces esperen, yo me organizo acá. Y entonces ustedes lo que dicen, cuando yo cuente 3, ustedes dicen, se llama Eloísa. Eloísa, ¿listo? Entonces dicen, hola Eloísa, ¿listo? No se equivoquen de nombre porque me matan. ¿Listo? Atrás también, ¿sí me ayudan, por favor? Gracias, gracias, súper. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. A ver, salimos todos. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la ayuda. Y bueno, entonces ese es también como un punto de partida para lo que quiero contarles hoy. Además de lo que ya mencionaron también las generosas palabras de presentación, yo también soy esposo y soy papá. Soy papá de una pequeñita de 9 años. Según Spotify, el año pasado, a ver, Hacia abajo. ¿hacia dónde? Vamos a ver si le pego. Listo. Según Spotify, el año pasado escuché 40.845 minutos de música. Es que como ustedes, oigo música, solo que el año pasado, según Spotify, escuché 3.783 artistas. Eso es un montón. Y algunos de ustedes dirán, uy, pero esa persona se lo pasó 30 días escuchando música. Pues no, es música de fondo, a veces en el transporte, lo que sea. Pero me gusta contarles esto porque, no por la cantidad de minutos, sino porque siento que refleja en parte la curiosidad que tengo respecto a cómo funciona el mundo. Me gusta escuchar cosas que no escuchaba antes. Me gusta escuchar ideas que no escuchaba antes y entender cómo se conectan entre sí. Y también me gusta leer. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? También me gusta leer, sobre todo en estos días, ciencia ficción y obviamente libros técnicos y otro montón de cosas. Adicionalmente, gracias. Y adicionalmente, el año pasado como que retomé el asunto de hacer cosas manuales, porque después de muchos años de salir con el gorrito de Dollar City de pirata de 10.000 pesos, mi hija me dijo, no más gorrito, tiene que salir bien disfrazado en Halloween. Así que terminé haciendo una máscara y este año mi expectativa es que toda la familia salga con algo hecho de esta forma. Vamos a ver si la vida nos da. Pero todo esto es también para decirles que lo que les voy a contar y lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con cosas que me duelen de manera directa. Mi hija está estudiando en este momento y hay cosas que yo veo en su educación que me inquietan, otras que me encantan. Felizmente, después de todo este tiempo, ha habido cambios importantísimos en nuestro sistema. Y en los colegios, yo tuve también la oportunidad de estar como jurado en la convocatoria, nos encontramos experiencias fantásticas, súper interesantes. Yo solo podía pensar, wow, qué maravilla que en un solo colegio se dieran todas estas experiencias, porque sería una experiencia de aprendizaje increíble. Así que hay mucho que está pasando y quiero felicitarlos por eso. Pero también quiero contarles, por eso me parece tan importante compartir lo que les quiero compartir. He tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar en formación docente con profesores en toda la región de Latinoamérica, con profesores en Argentina, en México, en Uruguay, también desarrollar proyectos con la Universidad de AFIT, aquí al ladito del municipio de Itagüí. En su momento trabajamos allí el Plan Digital Teso con todos los profesores del municipio y luego trabajamos con la Secretaría de Educación de Bogotá y luego con el Gobierno Nacional en proyectos que beneficiaron a decenas de miles de profesores, donde tratamos de ayudarles a ver otras formas de integrar la tecnología en sus actividades de aula y de construir un sentido de posibilidad respecto a su práctica. He tenido la oportunidad de trabajar con directivos docentes, he tenido la oportunidad de trabajar con secretarios de educación, acompañamos a las secretarias de educación de todo el país durante pandemia y después de pandemia en ejercicios de innovación educativa a nivel nacional.
He tenido la oportunidad de trabajar con instituciones de educación superior, me he mantenido allí con un pie puesto ahí todo el tiempo. Ahora, como se mencionó hace un momento, con la Universidad de los Andes en Bogotá, y además de eso, que es como mucha de la gente con la que he estado en contacto y la que he tenido la oportunidad de aprender, en los últimos años he podido empezar a ser parte de un grupo de futuristas, gente que no predice el futuro, sino que le ayuda a otros a entender cuáles son los futuros que podrían ocurrir. Y con ellos, y ese sí siento que es como el privilegio y la bendición mayor, he tenido la oportunidad de coincidir varias veces en Dubái, en el Museo del Futuro, en un edificio que es absolutamente increíble. Y todo eso inspira mi cabeza, y todo eso me lleva a imaginar qué podríamos hacer para traer mucho de lo que voy aprendiendo por distintos lugares y activarlo en escenarios y en contextos como el nuestro. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos documentos y cosas que hablan de transformación digital, de innovación educativa, de futuros, y también de trabajar con instituciones de educación superior en distintos lugares del país sobre esos temas de futuro, de trabajar con profesores, en particular con los profesores y el staff del Colegio Antanares aquí en Medellín, y también con estudiantes. Ayer tuve la feliz oportunidad con estas gafas de posibilidad de hacer una prueba con un grupo de estudiantes de colegios de la ciudad. Y también con la Universidad de los Andes hemos diseñado experiencias que le ayudan a los jóvenes a pensar en otras imágenes de futuro. Teníamos un evento que se llamaba Era 2048, porque en 2048 la Universidad de los Andes cumple 100 años, y lo que queríamos era tratar de ubicarnos allá, de imaginar cómo podría ser ese futuro, ese 2048, invitando a nuestra comunidad a mapear el pasado, a contribuir con ideas para el presente, a poner sus expectativas y los hitos que imaginan que pueden ocurrir hacia adelante, y también ayudarles a imaginar posibilidades a través de imágenes intervenidas con inteligencia artificial generativa que dispusimos por todo el campus y con las cuales nuestra comunidad tiene la posibilidad de asomarse a cómo podría verse los espacios físicos de la universidad en 2048. Así que eso es parte de lo que he hecho en este tiempo y voy a hablarles desde ahí. Entonces, les voy a hablar acerca del futuro y quisiera arrancar preguntándoles algo que le preguntamos ayer a sus estudiantes. Vamos a ver ustedes cómo lo contestan. Tenemos esta pregunta, esto es una pregunta en realidad, para que ustedes traten de ubicarse. ¿Dónde se ubicarían ustedes? En el mundo, su mundo, no él, sino su mundo a nivel personal. ¿Su mundo va a estar mejor en 2026? ¿O creen que su mundo va a estar peor en 2026? Mejor. Y vamos a usar una tecnología, ya van todos a analizar el celular, no, vamos a usar una tecnología análoga y súper sencilla, el aplausómetro. ¿Listo? Nos vamos a quedar con esa por este rato. Entonces, les voy a leer nuevamente y cuando lea la letra, pues ustedes aplauden. Entonces, si usted cree que el futuro va a ser mejor, su futuro va a ser mejor en 2026, aplauda en este momento. ¿Listo? Ahora, si usted cree que su futuro va a ser peor en 2026, aplauda en este momento. Bueno, bien. Ahora, cambiemos la pregunta. Ya no hablemos de su futuro, sino de el mundo. ¿El mundo en general estará mejor en 2026 o estará peor? Si usted cree que va a estar mejor en 2026 el mundo, aplauda por favor. Listo. Ahora, si usted cree que el mundo va a estar peor en 2026, aplauda. Muy interesante. Algo similar pasó ayer. Creemos que nuestro futuro va a estar mejor, pero el del planeta de pronto no tanto. Y ahí hay una brecha interesante. Ahora vayamos un poquito hacia adelante. Ahora hablemos de 2030. Primer ejercicio, saquen la calculadora mental y súmenle 5 a su edad actual. ¿Cuántos años van a tener en 2030? Y no hay que decirlo, mejor no hablemos de eso. Pero pensemos en esto. ¿Su mundo va a estar mejor en 2030 o va a estar peor en 2030? Su mundo. Si usted cree que su mundo va a estar mejor en 2030, aplaude en este momento. Listo. Si usted cree que su mundo va a estar peor en 2030, aplaude en este momento. Algunos aplausos tímidos, ¿no? De nuevo el tema de la presión social, porque no, pero es que ¿qué dirán de mí si digo que mi mundo va a estar no tan bueno? Pensemos en el mundo en general.
¿El mundo estará mejor en 2030 o estará peor en 2030? Si creen que va a estar mejor, aplaudan en este momento. Si creen que va a estar peor, aplaudan en este momento. Ahora ya está mucho más parejo, está mucho más dividido. La última pregunta que le hicimos a los estudiantes ayer, ahorita les muestro dónde quedaron ellos, fue esta. Frente a esta distribución, piensen ahora si el poder que tienen para cambiar el futuro es alto o es bajo. ¿Cómo sienten ustedes el poder que tienen para cambiar el futuro? ¿Vale? Y ahora hay 4 opciones, A, B, C y D. Ahora ya no vamos a aplaudir, sino un solo aplauso. ¿Listo? Para que el detector de aplausos funcione de la mejor manera posible. Si usted cree, no si usted cree, recuerden, si usted cree que tiene poder para cambiar el futuro alto y el mundo va a estar mejor en 2030, usted está ubicado en la A. ¿Listo? Si usted cree que tiene un bajo poder para cambiar el futuro y el mundo va a estar mejor en 2030, la B. Y así sucesivamente. Quienes estén en la A, aplaudan en este momento. Quienes estén en la B, aplaudan. Quienes estén en la C, aplaudan. Quienes estén en la D, aplaudan. Súper interesante y muy parecido a lo que sus estudiantes, en el ejercicio que hicimos ayer, reflejaron también. Ellos se ubicaron mayoritariamente en la A, con un optimismo increíble, con una creencia real de que el mundo va a estar mejor y que ellos tienen posibilidad de cambiarlo. Y eso me parece muy importante, porque nuestros jóvenes y nosotros mismos, como ya hemos visto a lo largo de la mañana, estamos expuestos no solo a diversos niveles de trauma, sino a una avalancha permanente de noticias que nos pueden llevar a creer que el mundo no va a terminar bien. Así que este es un mensaje para mí de esperanza, que los estudiantes se ubiquen acá, es un asunto que me parece bien importante destacar. Entonces, vamos a hablar de futuros en educación, de un camino de posibilidades. Y para eso, inevitablemente, pues tenemos que pensar en futuros en educación. ¿Qué es eso? Yo quiero compartirles algunos aprendizajes que he tenido en este tiempo de trabajo en este tema. El primero es este, que somos parte de una historia en construcción. Y me gusta hablar, para referirme a esto, de la improbabilidad de este momento que estamos viviendo juntos. Imaginen que todos estos somos nosotros, y que uno de nosotros es esta ahorita. Ahora piensen, supongamos que soy yo, para hacerlo fácil. Piensen en lo que fue necesario para que yo esté acá. Fue necesario que mi papá y mi mamá se conocieran y que pasaran otro montón de cosas para que yo llegue aquí, ¿cierto? Y lo mismo en el caso de cada uno de ustedes. De pronto ahí no hubo ninguna casualidad ni ningún azar, pero devuélvanse un poco más en el tiempo, piensen en sus abuelos, o en sus bisabuelos, o en sus tatarabuelos. ¿Qué casualidades fueron necesarias para que cada uno de nosotros esté aquí hoy? Un montón, seguramente. ¿Saben qué va a pasar? Nunca más en la historia de toda la humanidad este momento va a volver a ocurrir. Piensen en eso por un momento. Yo pues, digo que se detengan allí porque cuando yo logré entenderlo, como dicen los argentinos, me rompió la cabeza. Nunca antes este momento había ocurrido y nunca jamás va a volver a ocurrir, porque nunca vamos a ser los mismos cuando nos encontremos de nuevo. Y eso exactamente es lo que pasa cada día en cada aula de sus instituciones. Momentos que jamás se van a repetir y no los vemos. A veces se vuelven parte del paisaje. Imaginen eso. Pero si de pronto uno dice, no, es que mi familia es súper estructurada. Aquí no hubo casualidades. Desde mis tatarabuelos todo estaba estructurado, ese caso que se tenía que casar con tal, y yo estoy aquí porque todo estaba precisamente planeado. Devuélvase más tiempo, ya no 110 años, sino regrese un poquito más de tiempo y vuelva hasta 920, hasta el año 920. O 10.000 años atrás si quieren. Aquí los matemáticos me ayudan, pero la probabilidad de que estemos todos aquí hoy en este momento es casi que nula. Y aquí estamos. Y mañana estaremos en nuestras aulas, con nuestros estudiantes, viviendo otro montón de cosas increíbles. A mí me parece sorprendente pensarlo desde esa perspectiva. Pero hay un detalle importante acá. ¿Alguno de ustedes ha pensado, no sé, por aquí como en 1440 de pronto alguna vez en su vida? Repito la pregunta, estuvo duro para después del almuerzo. ¿Alguno de ustedes ha pensado en el año 1440 o 1450 en algún momento de su vida?
No, les puedo apostar lo que sea, que sí. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros pasamos por algún escenario educativo y aprendimos acerca de la imprenta de Gutenberg. Y resulta que la imprenta, algo tan esencial en nuestra vida, se inventó por ahí en esa época. Así que todos nosotros hemos pensado en ese momento de la historia en algún instante de nuestra vida. Devolvámonos, eso está muy lejos. Acerquémonos un poco más al presente y miremos hacia el futuro. ¿Alguno de ustedes ha pensado en el año 2575? Pues no, ¿cierto? ¿Para quién? Obvio, ¿cierto? Pero noten una cosa interesante. Si ustedes miran hacia adelante, hacemos el mismo gesto que hicimos ahorita, y se van solamente hasta 2135, vamos a tener una serie de impactos hacia el futuro, nuestros descendientes, no necesariamente nuestros hijos, las personas que van a venir después. Y en educación estamos en un área que genera estos mensajes hacia el futuro. El futuro es el lugar que sí podemos afectar. No obstante, casi no pensamos en él. No pensamos en qué va a pasar en 100, 200, 300 años. Eso no es problema nuestro. Pero la imprenta, por favor, 1440, y además después la guerra, y entonces la reforma y la contrarreforma, y luego el movimiento libertario. Toda la historia la aprendemos. Y es importante aprenderla. Pero no podemos hacer nada para transformar la historia. ¿Por qué no pensamos más en el futuro, que es algo que sí podemos cambiar? Esa es una pregunta que a mí me va quedando. Y entonces estamos aquí, estamos en la mitad de esta confluencia entre el pasado, entre toda esta historia increíble y nuestra capacidad de lanzar mensajes hacia el futuro. Y al pensar en esto, llegamos a esta idea de que somos parte de una historia en construcción. Todos nosotros somos personas en construcción permanente, como ya se mencionaba en la mañana. Y cuando pensamos en el futuro, inevitablemente me viene a la cabeza dónde se piensa el futuro, en qué lugares. Y un lugar donde me ha parecido interesantísima la forma como se piensa el futuro es en Dubái. Resulta que este edificio, que es el Museo del Futuro, es solo parte de una estrategia del gobierno de Dubái que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de tener una ciudad en Marte en 2117. Imaginen eso, en 2017, y esto es en serio, el gobierno de Dubái se reúne y el líder del gobierno les dice: miren, necesito un plan de 100 años para que en 100 años tengamos una ciudad en Marte. Háganlo, el documento existe. Y el documento empieza a movilizar la política pública de Dubái en investigación y en ciencia. Y entonces empieza a generarse un montón de movimiento y de inversión, porque es que nos vamos para Marte. Nosotros no, nuestros descendientes, pero estamos construyendo lo necesario para que nuestros descendientes lleguen a Marte. Y yo me devuelvo un poco a nuestro contexto y digo: caramba, a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo un plan de desarrollo de 4 años. Imagínense pensar en 100. Pues, que no cuesta, ¿no? Es difícil pensar en largo plazo. Pero no solo Dubái piensa en largo plazo. El gobierno de Gales, en el Reino Unido, tiene un rol muy particular, que es el de comisionado de generaciones futuras. Y este comisionado de generaciones futuras tiene la misión de sentarse en las discusiones de política pública y traer la voz de los que no han nacido todavía. Y eso refleja el principio de muchas comunidades indígenas de pensar en la séptima generación. Lo que hacemos hoy mejora o empeora la situación de la séptima generación hacia adelante. Esas son ideas que cuando yo me encontré con ellas me resultaron extrañas, porque empecé a notar que en educación normalmente nuestros ciclos son mucho más cortos. Y como son más cortos y nuestra cabeza no está tan acostumbrada a ello, nos da dificultad imaginar el largo plazo. Y no solo imaginarlo, sino ejecutarlo. Esto no es solamente un asunto de diseñar. Diseñamos una cosa súper chévere, el futuro va a ser maravilloso, y luego la implementación es donde las cosas funcionan o no funcionan. Así que nos cuesta imaginar el largo plazo. Y hay muchas razones para ello. Pero entonces a mí me empieza a surgir la duda de cómo hacemos para imaginar el futuro a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo cuando estamos en un área en la que tenemos toda la posibilidad de dejar grandes mensajes hacia el futuro. Tenemos la posibilidad de afectar a miles y millones potencialmente de personas. Entonces esa es una primera idea. Somos parte de una historia en construcción y tenemos que lanzarnos a pensar hacia el largo plazo. Una segunda idea que se desprende de esta: ¿cómo imaginamos el futuro? Y entonces yo me devuelvo sobre mi propia historia y digo: bueno, imágenes de futuro. Pues el futuro en mi pequeño tenía que ver como con la pitonisa, la bruja. La Feria del Libro de Bogotá está llena de libros de brujas, no sé por qué, pero nos encanta eso, ¿no? La bruja y el poder y el gobierno y la bruja y tal. ¿La bruja qué hace? O la pitonisa, lee el futuro.
te dice qué va a pasar. Y algunas personas, ahí volviendo un poco a los muros que nos mostraban a María y las opciones que mostraban a María, nos ubicamos en yo quiero saber mi futuro o yo no quiero saber mi futuro. Como que nos dividimos muy claramente en eso. Pero esta idea de que el futuro se puede predecir está muy ligada a la adivinación, a esta cosa como mística. Esa es una imagen de futuro que yo tenía de pequeño. Pero había otras, y quise traer algunas de ellas. Por ejemplo, hace 100 años, en 1932, casi 100 años, así se imaginaba un artista estadounidense el año 2032. Y yo creo que en 2032 todavía estaremos discutiendo respecto a cómo nos fue mal con los ODS. ¡Qué pena! Es la sensación que yo tengo. Pero esto que ustedes ven aquí, imagínense esa arquitectura, está difícil que lleguemos allá. Entonces como que a veces nos imaginamos el futuro mucho más sofisticado de lo que termina siendo. Y nos pasa con frecuencia. ¿Alguno vio esto alguna vez en su vida? Al almuerzo surgió, alguien lo mencionó, los supersónicos, Robotina, es que esta era la que nos iba a resolver todo. Pero Los Supersónicos está ubicado más o menos en el año 2062. Es una serie que duró poco tiempo, pero que su reacción sugiere que tuvo un impacto importante en nuestro crecimiento. Y este es un mundo en donde, no sé si ustedes lo tenían presente, pero la gente trabajaba como 4 horas a la semana. ¿Se acuerdan cómo hacía ejercicio el papá? Se acostaba y veía una pantalla así, una imagen de sí mismo haciendo ejercicio. Parece que para allá vamos, quién sabe. Todavía no hemos llegado a 2062, puede ser. Pero esta idea de los autos voladores está muy visible y muy persistente en nuestras imágenes de futuro. Y se repite en Volver al Futuro 2 en particular, que es una película de 1989, en donde nos hablan de un año que además ya pasó, 2015. No sé si alguno de ustedes estaba pendiente de eso, pero a mí me pasó. Yo estaba muy pendiente de 2015 porque es que el año de Volver al Futuro, ¿dónde está mi auto volador? ¿Dónde está la ropa que se seca sola? ¿Dónde está la patineta? Todo lo que se suponía, no. Ni siquiera, tal vez la videoconferencia. A la videoconferencia le pegaron, pero si ustedes recuerdan, también hay unas máquinas de fax gigante por toda la casa. ¿Alguien tiene un fax en su casa en este momento? Pues tal vez no. ¿Qué es un fax? Dirán muchos. ¿Qué es eso? Con toda razón. Pero miren que las imágenes que nos creamos del futuro están muy permeadas por lo que los medios nos muestran. Y estas son chéveres, pero hay otras imágenes no tan chéveres. Y eso se mencionó temprano. Las máquinas no solamente vendrán por tus trabajos, vendrán por tu vida y por tu especie. Ese temor está muy presente. Claro, ¿en qué momento el Rumba se va a volver un poco loco? ¿Vieron La Familia Mitchell contra las máquinas? Sí. Si no la vieron, veanla, es súper simpática. Algo de ese estilo, pero ese temor está presente y está en nuestros medios. También hay unas imágenes más contemporáneas, que, ay no, sí, es que eso era por allá en los 80. Si ustedes ven los Juegos del Hambre, que es algo a lo que muchos de los estudiantes estudiaron están expuestos, pues este no es un futuro nada agradable, ¿cierto? Pues, pero cero. Los Juegos del Hambre es un futuro absolutamente distópico, de escasez, de muerte permanente. Es que se llaman los Juegos del Hambre. Y eso es lo que consumen nuestros jóvenes. Y luego sale hace pocas semanas los guionistas de Breaking Bad diciendo, ¿saben qué? Tal vez ya es hora que dejemos de glorificar a los villanos. Eso de pronto no les está haciendo tanto bien. Por favor, te demoraste 10 años para ver que lo que haces tiene un efecto en el mundo. Y esto está más presente de lo que creemos. Esta es otra imagen mucho más contemporánea. Esta es de 2013, la película Her. Y esa estaba más o menos ubicada en 2025. Y ya estamos en 2025. ¿Y lo que pasa en esa película pasa? Pues sí. Resulta que, no sé si alguno de ustedes lo ha usado tal vez o lo ha visto, pero usted puede irse, ponerse unos audífonos y irse por la calle conversando con ChatGPT en modo voz y tener una conversación como la que tiene el personaje de esta película. Nos estamos dirigiendo hacia un futuro donde hay el nivel de soledad que se apreciaba con ese personaje. Puede que sí. Ya hay muchos memes y jóvenes que muestran que muestran el uso de la inteligencia artificial como novio. Actúa como mi novio, enviar. ¿Cómo amaneciste hoy? No, es que me siento un poco solo porque, cuéntame más. La inteligencia artificial va a ser capaz de responder a lo que le preguntemos. De eso ya se ha hablado aquí, pero eso implica también asuntos emocionales, no solamente asuntos de aprendizaje o de otro tipo.
Así que tenemos un montón de imágenes de futuros. Y en la educación, ¿qué imágenes de futuros hay en la educación? Traté de hacer un poquito de arqueología de imágenes de futuro y me encontré esta, de 1899. Algunos de ustedes seguramente la han visto. Se suponía para un ilustrador francés que así iba a ser la escuela en el año 2000. Audífonos, y miren lo que está haciendo el profesor. Está poniendo unos libros en una trituradora que lo que va a hacer de alguna manera es sacar audio que va a ir a los oídos de los estudiantes. Esa tecnología de digitalización está, pero todavía necesitan que un estudiante mueva la manivela para que la máquina procese los libros, como pueden ver ahí. Pero bueno, dice, hombre, son 100 años, 125 años, pues, tampoco. Bueno, acerquémonos más. 1950, aprendiendo un profesor robótico. Miren el profesor robótico. No solamente tiene un dedo, sino un dedo largo, porque hay que señalar un tablero. Y si usted salta unos años más, mire cómo es el profesor robótico. Ahora tiene unas cositas, ¿sí ven estas bolitas que están por ahí? Son súper útiles. Cuando el estudiante no presta atención, el robot ¡pum!, le da un golpe en la cabeza. Esa es una ilustración de 1969. Y estábamos hablando temprano de Harry Potter y el maltrato, así que imagínense el maltrato robótico en la escuela. Pero miren a donde están mirando los estudiantes, miren que no cambia. Todo el mundo sentado mirando hacia adelante, con un dispositivo específico. Y alguien adelante, miren lo curioso, la imagen de la humana, supongamos que la profesora que está al frente, también tiene un dedo como el del robot de hace un momento. ¿Por qué? Porque es que hay que señalar allá lejos. Si nos acercamos un poco más al presente, estas son las imágenes del futuro de nuestros sistemas educativos y de nuestras aulas. En muchas ocasiones generadas por las industrias de la tecnología, que hacen pues, su mejor esfuerzo, pero su negocio ¿cuál es? Pues la tecnología. Entonces, ¿cómo son esas imágenes de futuro? Así. Todavía miramos hacia adelante, pero ahora tenemos unos tableros gigantescos de pared a pared, interactivos. Miren esto, esto es un video de 2011 de Microsoft. ¿Y cómo se llama? Como se verá 2019. Y unos pocos meses después de 2019, ¿qué pasó? La pandemia. Y pues no, esto no pasó en realidad, pero se quedó en un video conceptual. Y cuando usted lo ve en acción, usted ve pues que se ve interesante. Entonces el niño está en remoto y se conecta con su aula y la profesora manda la información de un lado a otro, y este es el tipo de visión de 2050 elaborada en 2021, que lo que termina haciendo es repetir de alguna forma lo que ya habíamos visto. ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar en futuros distintos? Y aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes para que la conversen, no con la persona que tengan al lado necesariamente, porque tal vez el que tienen al lado ya lo conocen. Busquen atrás o adelante o al lado a alguien a quien no conozcan y conversen un momento respecto a esto. Las imágenes del futuro que ustedes tienen, ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen? Vamos a tener un par de minutos para eso. Cuando la música termine, paramos también. Ay, yo no sé, me inquieta mucho las pantallas, porque es que son muy adictivas, que yo me iría más por algo más ambiental, como algo más por la naturaleza.
Miren que esa es una pregunta, esa es una pregunta muy sencilla que ustedes pueden abordar también con sus estudiantes. ¿De dónde provienen las imágenes del futuro? ¿De los noticieros? Lo cual es inquietante. ¿De qué películas? ¿De qué canciones? Porque es que las canciones también hablan de futuros posibles. Del futuro de ser pandillero, o de narcocorrido, o de algo inspirador o no. Todos los medios nos están hablando de futuros posibles. ¿De dónde provienen las imágenes del futuro? Es una pregunta que pueden llevar fácilmente a sus aulas para movilizar conversación con los estudiantes. Entonces, ese es un segundo asunto. La forma como imaginamos el futuro es importante. Siguiente idea, futuros. Hace un momento he hablado del futuro y les pregunté inicialmente por su futuro. Pero otra cosa que yo me encontré en este camino que he recorrido es que no hay un futuro, sino que hay muchos futuros. Y hay una forma en la que me gusta, porque todo el mundo ya me han escuchado mencionar esto, pero es que me gusta expresar esto de esta manera, porque me parece que es muy, muy claro. Imaginen nuevamente que estos son ustedes, cada uno de ustedes. En este punto nació cada uno de ustedes, esta es su vida hoy, aquí está el hoy, esto separa el pasado del presente, del pasado del futuro, y hay un camino vital que todos hemos recorrido. Según la edad que tengamos, ese camino es más largo o es más corto, pero el camino está. Y somos capaces de narrarlo, en modo lineal, más o menos. Si a mí me preguntan o nos indagamos, ¿cómo ha sido nuestra vida? No, pues yo estudié aquí, luego estudié acá, luego estudié aquí, luego trabajé aquí, luego trabajé allá, y la cosa es más o menos lineal, ¿cierto? Pero algo que se nos queda por el camino es darnos cuenta del montón de caminos vitales que no transitamos y que ya están cerrados para nosotros. Y a medida que uno va teniendo más años, eso va conectando con la nostalgia, con la saudade de los portugueses. Si hubiera ido a tal entrevista de trabajo, si hubiera invitado a tal muchacho, si hubiera tomado tal extracurricular, si me hubiera graduado de otro colegio. Esos hubieras hablan de todos esos caminos que no pudimos recorrer, pero uno claramente sabe pues qué recorrió y qué no. Ahora, lo que esto nos lleva a pensar también, como lo narramos de una forma lineal, esto nos lleva a pensar que el camino que sigue del futuro también va a ser lineal y que a veces hay un único camino abierto para nosotros. Y esto conecta de alguna manera con lo que Esteban nos mencionaba en la mañana de Harry Potter. ¿Recuerdan la idea de los caminos? Lo que decía Sirius Black. Por tanto, son los caminos que recorremos, las elecciones que hacemos. Lo curioso es que, al menos en mi experiencia, tanto para algunos adultos como para muchos de nuestros jóvenes, solo hay un camino. Y eso es inquietante, porque a veces es el camino de la pandilla, a veces es el camino de estudiar tal carrera porque mi papá y mi mamá es lo que esperan de mí, porque hay unos mandatos familiares, porque hay unas creencias, y a veces creemos que hay un solo camino. Pero resulta que si usted sigue con el dibujito, pues es que hay muchos caminos disponibles. No importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos, podemos elegir hasta cierto punto a veces, y a veces creemos que podemos elegir menos de lo que podemos hacerlo en realidad. Por eso el tema del miedo es tan importante. El miedo también nos ayuda a pensar que solo hay una posibilidad. Si no viviéramos con miedo, ¿cuántas posibilidades veríamos? Y ahí es donde ese tema de la mañana conecta con el tema de futuros. Es muy difícil imaginar futuros diferentes si tenemos miedo. A todos estos futuros, al futuro que uno cree que va a ocurrir, el futuro se le llama el futuro esperado. Lo que va a ocurrir si no hacemos nada, si las cosas siguen como esperamos que sigan. Por ejemplo, un futuro esperado para muchos de nosotros en 2020, en enero de 2020 era, pues en Semana Santa me voy de vacaciones. Busquemos para dónde nos vamos de vacaciones en Semana Santa, ¿cierto? Entonces, futuro esperado, ¿cuál es? Semana Santa, pausa, salir, descansar. ¿Qué pasó en marzo de 2020? Nos encerraron a todos. De un momento a otro, el futuro esperado dejó de existir. La expectativa que teníamos, no solo respecto al paseo, sino respecto a la movilidad, a lo laboral, a las relaciones familiares, cambiaron de un momento a otro. Y fue una etapa muy dura. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para eso. Por eso en futuros nos invitan a explorar futuros alternativos. Como no hay uno solo, podemos explorar otros. No tenemos que vivirlos todos, pero sí podemos explorar otras posibilidades y elegir entre todas esas cuáles son futuros preferidos o deseables. Esto, que es una idea bastante sencilla, se vuelve muy potente, porque descubrir otras posibilidades
como también nos mencionaban en la mañana, a veces depende de experiencias tan sencillas como ser escuchado, o en el caso de los proyectos que nosotros hicimos con el municipio de Itagüí, de que un niño de una escuela pública en Itagüí vaya a la Universidad de Afrit y diga, yo podría estar aquí, y que su mamá diga, pues de pronto. Tan solo una visita a un lugar extraño abre posibilidades, nos cambia la mente, nos cambia la vida, nos puede cambiar la mente. Por eso es tan interesante esa perspectiva de explorar futuros posibles, sino quedarnos solamente con el que creemos que va a ocurrir. Así que hay muchos futuros en lugar de un solo futuro. Y para mí esa idea también fue, wow, qué interesante, o sea, ¿qué puedo elegir? Pero eso es un poco contradictorio, porque cuando usted ve el entorno, usted se encuentra estas imágenes. El parche de basura del Pacífico, los canguros en Australia hace un par de años en medio del incendio, sequías en Europa, los incendios en Los Ángeles, la gran migración climática por las inundaciones que también nos ha afectado aquí localmente, los microplásticos que están en la comida y hasta también en nuestro cerebro, y China en ese futuro de la educación. Pues China es que en 2020 el Wall Street Journal nos mostraba que China estaba usando unos dispositivos en prueba para tratar de monitorear la atención de los estudiantes y que el profesor pudiera ver exactamente quién estaba mirando a dónde para intervenir en el momento adecuado. Y uno dice, caramba, pues, pero ¿cuál futuro? Y peor aún, estudios recientes muestran que los adolescentes estadounidenses distinguen cada vez menos los contenidos falsos en internet. Y son cosas que nos están ocurriendo, son parte de nuestra realidad. Tampoco es que sean fatalistas, ni mucho menos, son nuestra realidad. Pero eso lo hace pensar a uno que tal vez estamos en una época de futuros esperados. Y una época de futuros esperados que no van a salir muy bien. Por eso es muy interesante la respuesta que ustedes dieron respecto a cómo veían el mundo y cómo veían su mundo. Y la respuesta de los estudiantes también. Porque a pesar de toda esta avalancha informativa, y eso lo encontré también en Ontario, me pareció fantástico, lo que estoy encontrando es que los profesores conservan la esperanza, la creencia de que el futuro va a ser mejor, y eso me parece absolutamente destacable e importante, porque los jóvenes que estaban ayer con nosotros también nos decían en algún momento, pues les preguntábamos, ¿cómo ven sus papás el futuro? Y algunos decían, porque pareciera que a medida que uno va cogiendo años, tal vez es más escéptico. Tal vez cree que la cosa no va a salir tan bien como uno pensaba. Pero resulta que además de esta avalancha de información, estamos en una época en la que después de muchas décadas la expectativa de vida estimada sigue creciendo, tanto en el mundo en desarrollo como en vías de desarrollo. Tanto el mundo desarrollado como el mundo en vías de desarrollo, donde la mortalidad infantil global ha descendido de una manera escandalosa. Yo cuando veía esto inicialmente, vean en dónde estaba en 1900. Son 4 generaciones atrás, pero es que miren, más del 40% de los niños que nacían se morían antes de los 5 años. Miren cómo ha descendido esto. Todavía se mueren, sí, pero la tendencia es muy positiva. El porcentaje de población viviendo en pobreza extrema, todavía hay mucho por resolver, pero sigue descendiendo. Lo hemos hecho bien como especie en este tiempo. Nos seguimos encontrando avances en este momento, no solo CRISPR como tecnología genética, sino otras soluciones que por primera vez ponen, pareciera, ojalá, muy cerca el tratamiento del cáncer, en donde algunos están diciendo podría haber una vacuna para el cáncer en 2030. Y eso es increíble. Es una época en donde ya se están experimentando con taxis voladores en algunos lugares, donde los algoritmos de inteligencia artificial, que esto nos inquieta también, hacen cosas cada vez más comparables o superiores a las que hace cualquier humano en muchísimas áreas del conocimiento. Y eso nos lleva a la pregunta de, entonces, ¿para qué aprendemos? ¿Para qué es que vamos a ir a la escuela? Si la máquina lo hace mejor, ¿para qué aprendo yo? Esa es una pregunta que en la educación superior está empezando a asomar la cabeza y que nos preocupa mucho a todos y que tendremos que construir también desde la educación básica y media. La inteligencia artificial está generando numerosos hallazgos respecto a proteínas para la investigación en biología, en montones de cosas. Y hay numerosas comunidades a lo largo y ancho del país que están pensando en cómo cómo enfrentar el tema del cambio climático, cómo mejorar las condiciones de vida de gente en todas partes. Así que lo que percibimos a veces es una historia incompleta. Necesitamos percibir otros futuros y ayudarle a nuestros jóvenes a percibir un panorama mucho más amplio de futuros, no solo los que son retadores, sino también los que son inspiradores.
Y eso me lleva a otra pregunta personal. Listo. Entonces, ¿cómo es que aprendemos sobre nuestros futuros? Vale, perfecto. Hay muchos futuros, ok. Necesitamos percibir otros futuros, está bien. Pero, entonces, ¿cómo es que aprendemos sobre nuestros futuros? Y yo me devuelvo allí. Y pues pienso en lo que normalmente hacemos en nuestro sistema escolar. Hablamos sobre el presente. Tenemos un montón de herramientas y formas de pensamiento para comprender el presente y habitar el mundo. Y para eso, por ejemplo, está la lectoescritura, el pensamiento lógico-matemático, la ciencia natural, la ciencia social, la tecnología, etc. Todo eso es parte del presente. ¿Exploramos el pasado también? Sí, a través de la historia, de la antropología. Tenemos una noción más o menos de cómo ha sido el pasado. Pero como mencionábamos ahorita, cuando pensamos acerca del futuro, yo me devuelvo, no voy a decir cuántos años, a cuando estaba en el colegio y a cuando estaba en la universidad. Y hablo con mi hija sobre esto y escucho las historias de los estudiantes, no solo de la Universidad de los Andes, sino de AFIT, en los últimos 10 años, y resulta que poco hablamos del futuro. Y entonces yo me pongo a indagar, ¿pero por qué? ¿Somos solo nosotros? ¿Seré yo? Tal vez fui yo el que estuvo tan de malas que nunca pasó por una experiencia que lo conectara con eso. Y me encontré el trabajo de un señor que se llama Peter Bishop. Él fue profesor de la Universidad de Houston durante muchísimo tiempo. Y él trabaja en este tema. Él dedicó su vida a formar futuristas y prospectivistas, pero del área de negocios sobre todo. Y tiene un montón de publicaciones y libros súper interesantes sobre este tema y creó una organización hace 10 años que se llama Teach the Future, porque él está convencido de que necesitamos enseñar acerca del futuro. Y cuando me encontré con Peter y tuve la oportunidad de conocerlo, una cosa que me llamó la atención fue una observación que él hacía. Diversas disciplinas comunican diferentes mensajes acerca del futuro. Yo nunca pensaba en eso. Entonces me decía, él dice, y lo menciona en sus conferencias también, mira por ejemplo las ciencias naturales. Las ciencias naturales sugieren un futuro predecible. No. Pues la parte que está conectada con las ciencias naturales me dice, no, pues es que las ciencias naturales no enseñan el futuro. Las ciencias naturales enseñan las ciencias naturales, ¿cierto? Pero resulta, cuando uno lo piensa un poco, los métodos de las ciencias naturales sugieren que es posible predecir si usted tiene herramientas teóricas más robustas. Más datos, mejores algoritmos, podemos predecir todo. Si podemos predecir el resultado de un experimento, posiblemente podemos extrapolar el futuro. Y eso genera una industria gigantesca de gente que está tratando de predecir qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Qué va a pasar con numerosos temas? Y luego aparecen personajes tan disruptivos como el presidente de Estados Unidos y de un momento a otro todo se alborota. Pero es que las proyecciones decían que vamos para allá, de un momento a otro vamos para allá. Sí, porque un individuo solamente, en estos días, con los medios que tenemos, tiene la posibilidad de generar las perturbaciones inesperadas en el entorno. Así que, sí, las ciencias naturales pareciera que sugieren que el futuro puede ser predecible. Veamos otro, la historia. La historia sugiere que el futuro es inevitable. ¿Cómo así? Bueno, pues el futuro es una secuencia de causas y efectos inmutables, ¿cierto? Nuestra historia personal. Y como no podemos considerar alternativas en nuestra vida, en nuestra historia, porque es una sola, pues el futuro puede ser inevitable, ¿cierto? Pareciera una consecuencia de la forma como aprendemos estas disciplinas. Ojo, eso no significa que las ciencias naturales o la historia tengan un libro que dicen esto es lo que queremos sobre el futuro. No, es lo que terminamos percibiendo como individuos al aprender sobre esas disciplinas, sin quererlo. Las ciencias sociales, no, mire, no hay una única forma, ni como la ciencia ni como la historia. Como es cualitativo hay muchas formas, entonces no es posible conocer el futuro, es una cosa borrosa que no, depende, es impredecible, no hay manera de predecirlo. ¿Qué dice la probabilidad? Ah, no, eso es incierto. El futuro es como un juego de azar, es incognoscible, es impredecible, hay probabilidades. ¿Qué dicen las familias? Las familias dicen, o no dicen, de nuevo, esto es lo que percibimos. Las familias a veces nos comunican un futuro elegido. ¿Qué significa eso? Que es un futuro delineado por un plan o un mapa. No sé, para cada uno de nosotros la experiencia es distinta, pero si ustedes se ponen a pensar, siempre hay alguna expectativa de qué viene después de la etapa escolar. Puede que la expectativa sea, vete a trabajar, vete a estudiar, ven a ayudar el negocio de la familia, pero no te vas a quedar sin hacer nada. Siempre hay una expectativa, hay un plan, hay algo que sigue después. ¿Cuándo se va a casar mi hijo? Para que no se quede solo. O mi hija. No excluyamos. Y está asociada a una identidad que debemos conservar.
Ese futuro es un resultado de nuestras elecciones y esfuerzos, pero, como se mencionaba en la mañana, también está orientado por unos mandatos y unos valores muy definidos, que a veces no son conscientes, que habitualmente no son conscientes, hacen parte de unos mandatos familiares que si no observamos, no podemos comprender. Y los medios nos muestran un futuro extremo, esto es de los supersónicos a Terminator, o autos voladores o los robots te van a matar. Y el futuro está mediado por numerosos intereses comerciales, si yo trabajo en tecnología, pues te vendo tecnología, políticos o sociales, de todo tipo. Ese es un panorama muy complicado porque entonces sí estamos aprendiendo respecto al futuro, pero no de manera explícita. Y Peter lo que decía entonces es, si en la escuela aprendemos sobre el pasado y el presente, ¿por qué no aprendemos sobre el futuro? Cuando yo escuché esta pregunta, la vi en retrospectiva y dije, esto es evidente, es obvio. Pero fue obvio solo cuando la escuché. Y nos ha pasado en distintas ocasiones en conversaciones con personas. Cuando uno la escucha y la mira hacia atrás y dice, es evidente, tendríamos que estar enseñando sobre esto. Finalmente es el lugar donde vamos a vivir. No el presente ni el pasado, sino el futuro es lo que estamos construyendo hoy. ¿Por qué no enseñamos acerca del futuro? Pero puede que yo tenga un sesgo de percepción. Teach the Future tiene un montón de herramientas acerca de cómo enseñar el futuro. Pero antes de entrar en la recta final de nuestra conversación, yo quisiera dedicar un par de minutos a plantearles esta pregunta a ustedes. Nuevamente, conversen, ojalá con una persona distinta a lo que conversaron ahorita, un par de minutos. ¿Cómo se aprende sobre el futuro en su institución? Puede ser, que la respuesta puede ser, no se aprende, se está aprendiendo. De manera inconsciente, implícita, algo se está aprendiendo. ¿Cómo se aprende sobre el futuro en la institución de cada uno de ustedes? La reflexión respecto a cómo se aprende en mi exploración personal me llevó a otra pregunta o a una observación adicional. Futuros para todos. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando usted piensa en el ecosistema educativo, usted podría dibujarlo de esta forma. Están las instituciones educativas, con estudiantes, con docentes, con directivos, con familias. Están los gobiernos territoriales, que tienen a veces instituciones de educación superior, otras entidades aliadas. Está el gobierno nacional, hay entidades multilaterales, hay un montón de gente. Cuando ustedes ven, o al menos desde la perspectiva que yo lo sigo viendo, ¿quién habla acerca del futuro? Más o menos el dibujo es este. ¿Por qué creo yo que es así? Pues miren, algunos ejemplos. Documentos de la UNESCO, documentos de la OECD, reportes, guías, orientaciones, el futuro es este, deberíamos trabajar en tales cosas, y eso es importante, es necesario, pero no es solamente un asunto global, también están documentos como estos. ¿Algunos de ustedes conocen estos documentos? Seguramente sí. Está el de Visión Colombia 2050, el de Antioquia 2050, el de la Agenda Antioquia 2040. Con frecuencia la respuesta que yo encuentro es agenda de ¿qué? 2050. Y muchos de esos ejemplos terminan siendo declaraciones que no se convierten en algo en lo que estemos trabajando. A diferencia del plan de Marte 2117 de Dubái, en donde nos vamos todos para Marte, entonces vamos a hacer lo necesario para llegar allá. Nuestros documentos a veces quedan en eso, en consultas, y ese es el panorama que tenemos. Grandes declaraciones que son necesarias, son importantes, pero en mi cabeza esto está desbalanceado. Esto debería verse más bien así. En nuestras instituciones necesitamos hablar mucho más acerca del futuro, de cómo lo construimos. Iniciativas como la de Medellín Challenge apuntan en esa dirección. Ya hay cosas que están ocurriendo. Las experiencias que nos compartieron de postulación al concurso de maestro innovador tienen muchos de esos rasgos ya, pero necesitamos hacerlo de manera mucho más consistente, no tan silvestre. ¿Y eso qué significa? Que los futuros son de todos y que tenemos una oportunidad de trabajar en un desarrollo coordinado de capacidades para el futuro. Esto es lo que yo siento en mi experiencia que no está tan presente. Y entonces, tratando de construir sobre lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia, pues, como les mostraba al inicio, paso a preguntarme cómo podemos explorar nuestros futuros. Y entiendo que no se trata aquí de otra asignatura. Este no es un pitch de ahora tienes que tener un curso que se llame futuros. De pronto eso puede ser interesante para algunos estudiantes, pero tal vez no se trata de eso, se trata de pensar en futuros como un concepto y como un proceso que pueda articularse con lo que ustedes ya están haciendo. No puede ser otra bolita en el árbol de Navidad
en el que se ha ido convirtiendo a veces nuestro currículo. Los futuros pueden conectarse con la creatividad. Cuando usted piensa en la imaginación o en la exploración de futuros posibles, la creatividad está puesta allí. Pueden conectarse con el pensamiento crítico, porque cuando usted analiza tendencias o elige futuros deseables, tiene que activar nociones críticas para entender qué tiene sentido y qué no. La colaboración y la comunicación, cuando usted hace ejercicios de escaneo colectivo de señales, construcción de escenarios, futuros experienciales, todos esos son términos más técnicos del área de futuros, pero las herramientas de pensamiento de futuros están completamente conectadas con estas competencias que hacen parte de nuestro día a día. Lo mismo en la autonomía. La creación de futuros deseables conecta directamente con la agencia que tenemos en el mundo. Y yo le sumo a eso, para completar este calamar con cara de... ¿cómo se llama? Caracol, gracias. La curiosidad y el sentido de posibilidad. En mi experiencia, aprender acerca del futuro y de cómo explorar el futuro se convirtió en una fuente de curiosidad. Porque me sorprendo con lo que está pasando todo el tiempo en todas partes del planeta. Es una época increíble para vivir y hay tantas posibilidades y tantas formas en las que podrían salir las cosas bien que me encanta pensar en eso. Así que con un grupo de personas nos reunimos para empezar a pensar en un ecosistema para el pensamiento de futuros en educación en Colombia. Y esto es una cosa que arrancamos articulando esfuerzos voluntarios. Esto no es una organización en nada, estos son voluntarios solamente, sin una estructura clara, pero con muchas ganas y convencidos de que esto tiene sentido. Y con ellos hemos venido trabajando en actividades de sensibilización, de desarrollo de capacidades, de demostración, de provisión de recursos que ya estamos desplegando. Entonces, por ejemplo, hemos tenido presencia en el evento de UTECA el año pasado, conversaciones con la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle y en otras instituciones. En los webinars de UTECA estuvo la rectora Ana Isabel Piedrahíta Ontanares invitada. Hemos conversado en este video que se grabó recientemente antes, como antesala a este evento que se llama Un Café a la Vez. Yo he tenido la oportunidad de estar en la Escuela de Verano de Fundación Ceibal en Uruguay, también hablando con el Instituto IPE de UNESCO en eventos sobre este tema, porque es que necesitamos movilizar la conversación desde muchísimos lugares, o yo lo veo así, y desde donde estemos vale la pena que lo hagamos. Hemos generado material y generado experiencias para que personas de universidades trabajen alrededor del tema de futuro, de la exploración de tendencias. Lo hemos hecho también, como les contaba, con colegios. Estamos en este momento en la mitad de un ejercicio muy interesante, y me parece importantísimo destacar como la visión de Ontanares frente a este tema y la importancia que le está asignando en lo que están haciendo. Con ellos, con el colegio, estamos desarrollando un ejercicio con todos sus profesores y su staff que tiene no solamente una exploración de lo que pasa en el mundo, sino, como hablaba Ana María en la mañana, de cómo nuestros asuntos personales inciden en el futuro que podemos ver. Estamos en eso, estamos en ese ejercicio de desarrollo de capacidades. También yo estuve en algún momento haciendo traducción de materiales que están disponibles en línea para hacer cosas como algo que se llama un bazar de futuros, que probamos con la Universidad de AFIT. Eso es un ejercicio de creación de artefactos de futuro. Usted descarga los materiales y lo corre en su aula. Todo lo que necesita son materiales de reciclaje. Todas las guías están, todo está disponible. Y esto, una cosa que nos decía un estudiante luego de ese ejercicio era, que me llamó mucho la atención, ojalá todas las clases fueran así porque aquí no hay respuestas correctas. Imaginen eso, nuestros estudiantes están tan habituados a que tienen que tener una respuesta correcta que tener algo donde crean posibilidades les parece refrescante. No debería ser así. O bueno, deberíamos balancear. Ejercicios como el que les contaba con la Universidad de los Andes, de mapear futuros posibles. Esto es algo que se puede hacer en una pared de su colegio poniendo fechas de años. ¿Cómo nos imaginamos el futuro? ¿Qué va a pasar con el colegio? ¿Cuál es el sentido de identidad que estamos construyendo sobre lo que tenemos localmente? En este ejercicio que hicimos el año pasado, una cosa que nos sorprendía es que para muchas de las personas con las que hablábamos, la universidad era el lugar por el que habían pasado alguna vez, o el colegio era el lugar del que eran egresados, pero no un lugar con el que seguían conectados aportando, no una comunidad de aprendizaje con la que estaban vinculados de manera vital. Así que hacemos ese tipo de ejercicios, y ayer, como ya mencionaban hace un momento, pues tuvimos este ejercicio de multiversos, de explorar el multiverso, y trabajamos con un grupo de estudiantes haciendo un ejercicio muy sencillo pero muy potente de pensar en sus universos
posibles y sus universos deseables. Y todos se pusieron las gafas y entraron en el ejercicio de tratar de ver su presente y su futuro con otros ojos. Por eso las gafas, para que ustedes se las puedan llevar y puedan jugar un poquito a cómo es ver el mundo desde otra perspectiva. Importante que no sé si se había mencionado, si las gafas no les funcionan, si no ven el mundo diferente, necesitan recargar su imaginación, ¿vale? Las gafas están garantizadas. Qué pena. Invitémoslos para que les tomemos la foto y hagamos las gafas. En tiempo real. Bueno, espérame, cierro. Y nos ponemos las gafas para tener una gafa también de ustedes con las gafas. Están estos materiales, como les mencionaba, con la universidad estamos avanzando en traducción de materiales. Ellos están poniendo de manera voluntaria recursos para trabajar en todo esto. Hay guías que construimos con la Universidad de AFIT para estimular la conversación en el aula. Con profesores de la Universidad de AFIT y de la Universidad de los Andes estamos trabajando en un instrumento de medición, en la traducción de un instrumento de medición que nos permite entender cómo está la orientación de la gente respecto al futuro. Y con Teach the Future, la organización que creó Peter Bishop, también estamos en contacto y con ellos estamos pues, de alguna manera vinculados con instituciones educativas de todo el planeta que están haciendo cosas. Pero lo interesante es que así haya muchas instituciones haciendo, esto apenas está arrancando. Y eso significa también que más allá de un ejercicio de traducción, necesitamos un ejercicio de creación de nuestras propias metodologías. Necesitamos descubrir cómo sí se hace. Que no nos pase lo que nos ocurrió con la tecnología en educación, que a veces nos quedamos esperando un montón de tiempo a que nos trajeran la respuesta, y unas respuestas a veces que atropellaban completamente lo que hacíamos. Esta es una área en la que podemos imaginar desde donde nos encontramos. Y bueno, les comparto algunas razones para enseñar futuros del trabajo con el Colegio Tanares, para que los estudiantes aprendan a manejar la ansiedad frente al futuro, brindar herramientas a las personas para anticiparse a diferentes contextos y escenarios futuros, para abrir la posibilidad a los jóvenes para proyectarse en diferentes futuros. En algunos ejemplos con padres de familia, en el gimnasio de los Portales en Bogotá, unos de ellos nos decían que lo más importante que habían aprendido en una charla como esta es que deben explorar los futuros con sus hijos. Y a mí eso me parece muy potente, porque es que en la universidad, insisto, tanto aquí como en Bogotá, seguimos viendo llegar a muchísimos estudiantes que necesitan un soporte más fuerte, necesitan una red de apoyo mucho más consolidada, pero están lanzados a resolver las cosas solo o sola, por su cuenta. Estamos exigiendo en la educación superior un nivel de autonomía con el que nuestros estudiantes no están llegando. Y eso está generando mucho sufrimiento, sigue generando mucho sufrimiento, sobre todo en esta época. Otro padre de familia decía que el futuro es esperanzador y que debemos dar las herramientas para que los sueños de nuestras hijas sean realidad, que sean ellas las que le pongan límite a su futuro, que parece súper bonito. Y en el ejercicio de ayer, un estudiante del Colegio Conquistador nos decía esto, que aprendió con el ejercicio que hicimos a identificar más el futuro y dar paso al frente. Ella decía que su futuro es inspirar a las otras personas con educación y empatía, y que el taller le ayudó un poco a reflexionar qué pasos debe seguir para cumplir su objetivo. En otros casos, los estudiantes estaban con un poco más de duda respecto a no hay un solo futuro, o sea que yo podría pensar en hacer una cosa distinta, y eso genera retos. Si yo quiero caminar un futuro distinto, eso puede significar hablar con mi familia, tener una conversación incómoda, pero ¿cómo ayudamos a nuestros estudiantes para que eso pase? No deberían estar solos o solas tratando de imaginar posibilidades, necesitamos acompañarlos. Yo le busco un nombre a esto, y así como a los navegantes antiguos les decíamos argonautas, y a los quienes viajaban al espacio les decíamos astronautas, y a quienes estaban metidos en lo digital les decíamos cibernautas, yo creo, me gusta pensar, que a esas personas que aprenden a navegar el futuro las podríamos llamar mañanautas. ¿Qué es un mañanauta? Un mañanauta es una persona que cultiva comunidades de exploradores de futuros en la escuela, o es una persona también que se convierte en diseñadores conscientes de mejores futuros, o que transforma cada institución en un espacio que irradie sentido de posibilidad para todos, para los estudiantes, para sus familias, que permita, que invite a soñar con lo que no ha sido creado todavía. Y esto que les contaba de lo que estamos haciendo con este ecosistema, le apunta a resolver este desafío, que también les quiero dejar a ustedes. Que estas sean las últimas generaciones de estudiantes que se gradúan sin las herramientas necesarias para explorar y anticipar el futuro. Así que a este punto estoy aquí para reclutarlos. A quienes esto les parezca interesante, quisiera reclutarlos para que se conviertan en mañanautas,
y para que juntos trabajemos de manera mucho más organizada para crear mejores futuros, cada vez mejores, cada vez con un impacto y una conciencia mayor de las implicaciones. Así que este es el recorrido que yo he hecho sobre este tema hasta el momento, es lo que he aprendido hasta ahora, que los futuros en educación son un camino de posibilidades, donde primero estamos entendiendo que somos parte de una historia en construcción, donde tenemos que preguntarnos cómo nos imaginamos el futuro, porque eso importa. A lo que estamos expuestos, nuestra dieta cognitiva importa. En donde no hay uno, sino muchos futuros. En donde tenemos que pensar también en cómo aprendemos sobre los futuros. No solo cómo nos imaginamos, sino cómo aprendemos sobre ellos. Cómo diseñamos experiencias que nos ayuden a aprender al respecto. Y en donde hay futuros para todos, no solo para los jóvenes. Cada uno de nosotros, mientras esté vivo, es un actor que está construyendo futuro. Y en parte por eso también, con el ecosistema con el que estamos trabajando, tenemos personas de la Fundación Saldarriaga Concha que han empezado a meter el tema de la conversación sobre el aprendizaje futuro. ¿Saben en qué edades? 50, 60 más. Agendas educativas para los adultos mayores que incluyen el tema de futuros, porque estamos vivos aquí y ahora y durante mucho tiempo seguramente. Entonces, este es otro mensaje importantísimo, cómo habilitamos futuros para todos. Y en eso estamos trabajando, a eso quiero invitarlos, y con eso les agradezco por su tiempo y por su atención. Espero que tengan una excelente noche de conferencia.